Habíamos empezado el día de ayer un apelo para que se introduzca métodos institucionales en las carreras de ingeniería. En nuestro país en general solamente se trabaja con el cálculo de Newton-Lewis, es decir, con aquel cálculo que me permite trabajar conceptos de límites y derivadas de manera clásica. Pero hay muchas situaciones, ¿no? Donde se requiere un nuevo tipo de cálculo. Habíamos estado viendo de que en situaciones reales, como por ejemplo para casos de colapsos en terremotos, en sismos, o situaciones no regulares de formación de placas, por ejemplo, el modelaje con el sistema clásico con dimensión finita es muy complicado. Y no solamente para ingeniería, sucede también para situaciones de modelaje en finanzas, para situaciones de análisis de manera más real, más aproximada, ¿no? Como decir. Entonces hay una herramienta que se está introduciendo gradualmente en la nueva tendencia que estaba realizando en literatura americana, por ejemplo, donde aparece un análisis funcional aplicado a las carreras de ingeniería, por ejemplo, ¿no? Puede ser en general aplicado a las carreras de ciencias aplicadas. Ese análisis funcional trata así a grosso modo de lo que significa pues, estudiar un espacio de funciones. Esos espacios de funciones, por lo general, a diferencia de lo que se estudia clásicamente en las carreras de ingeniería, como el RN, no tienen dimensión finita, sino tienen dimensión infinita. Y los métodos que se emplean actualmente en el pregrado son insuficientes, no sirven para describir adecuadamente los fenómenos. Vamos a dar, ayer vimos algunos ejemplos donde veíamos que nos podía generar la necesidad de tener un nuevo tipo de herramienta. ¿No? Y hablábamos de Sergei Sobolev, soviético, que fue el iniciador de este descubrimiento de lo que se llama la teoría de distribuciones, inspirado por, se supone, creemos, por Paul Dirac, ¿no? Que usó las distribuciones sin saber qué eran distribuciones. Y luego fue formalizado todo ese recurso por el francés Laurent Schwartz, a quien se le atribuye por lo general la teoría de distribuciones. Nosotros tenemos muchas metodologías para hacer estudios de los principales problemas que ocurren en la física matemática, como se le conoce, ¿no? Hay métodos que coinciden con la metodología clásica y los nuevos que por lo general se relacionan con aspectos de la mecánica cuántica. Bueno, entonces uno de los fenómenos más recurrentes que se emplea didácticamente para describir esta necesidad es las oscilaciones de una cuerda vibrante atada a sus extremos, que las oscilaciones vibrando transversalmente, ¿no? Bueno, ese modelo simplista más simple está dado por la ecuación de onda, ¿no? Una ecuación que los estudiantes de pregrado la conocen como una ecuación de tipo hiperbólico, y las condiciones, en este caso la longitud de la cuerda de longitud L, y las condiciones iniciales y una velocidad inicial y una condición en el borde cero y en el borde E, o sea, tiene condiciones de frontera. Entonces,
Ese fenómeno, ¿no? Ese modelo elemental tiene ya algunas situaciones desde el punto de vista clásico que se le exige. Se le exige que por lo menos tenga el primer dato un tipo de diferenciabilidad del orden del primer orden y lo mismo para la velocidad, que tenga una diferenciabilidad hasta el segundo orden, ¿no? Entonces la idea es conseguir posibilidades, ¿no? Para que se tengan datos iniciales. La posición inicial de la cuerda podría tomarla matemáticamente, tiene esta descripción, gráficamente podría mover las cintas. Tengo la cuerda atada en el extremo 0 y en el extremo L, ¿no? Cuando la suelto, yace de 0 a L en su longitud, es elástica, la estiro y formo una suerte de triángulo. Entonces, como decíamos ayer, todo alumno que empieza a estudiar cálculo sabe de que en las esquinas las funciones no tienen derivada. ¿Por qué? Porque lateralmente las derivadas son distintas. Por el lado izquierdo va a tener derivada 1 y por el lado derecho va a tener derivada menos 1, pendiente negativa, ¿no? Son distintas las derivadas laterales, por lo tanto la teoría dice que no existe la derivada. Bien, pero entonces preguntamos, ¿pero es una situación real? Estamos tratando con una cuerda vibrante que la hemos estirado y en un momento dado, en el instante t igual a 0, la vamos a soltar y empieza el fenómeno, o sea, empieza a vibrar. Entonces va a haber un fenómeno que está realizándose, pero que no lo podemos describir con la herramienta clásica. Se requiere otro tipo de herramienta. Hay una variación en la esquina, sí hay una variación. Entonces, esa variación será descrita con lo que se va a denominar la derivada del tipo distribucional. Entonces surge una herramienta y van a surgir los famosos espacios de Hilbert, que son espacios de dimensión infinita y que van a permitir modelar mucho mejor el fenómeno que estamos describiendo, de forma más realista. Bueno, entonces se tienen esas limitaciones y aparece en una primera etapa, ¿no? Serge Sobolev creando sus espacios que posteriormente fueron bautizados como los espacios de Sobolev, justamente. Esos espacios sí van a permitir un tratamiento mucho más auténtico del fenómeno. Ocurren diversas situaciones en las cuales, por ejemplo, si nosotros tenemos pensemos en un clip metálico, lo doblamos, tiene de repente, después de doblarlo varias veces, una rotura, y esa rotura tiene, mirada de repente con un microscopio, tiene muchas astillas, muchas esquinas. Entonces ya tenemos fenómenos en los cuales no existe de repente posibilidad de estudiar variación en esos puntos de esquina, de astilla, pero sí puede modelarse de otro modo. En la carrera de civil pues se tienen los ejemplos más directos para analizar este tipo de fenómenos, ¿no? Colapsos, ¿no? Como veíamos ayer, tipo compresión, cortantes, ¿no? En este cortante hay muchas cizallas, ¿no? De repente no tan visible al ojo humano, y así, ¿no? Son fenómenos en los cuales aparecen las famosas esquinas que hemos mostrado en el triángulo del estiramiento de la membrana. Es decir, si hay una rotura de una viga en un sismo o en un terremoto, no van a ser esos puntos de corte, no van a ser suaves. Y en el cálculo clásico se requiere que sean suaves, ¿no? Entonces hay mucha limitación cuando uno estudia posteriormente, por ejemplo, va a estudiar un posgrado, se encuentra que tiene que revisar o complementar su formación con un poco de teoría de distribución.
Bueno, tenemos ejemplos, ¿no?, de los colapsos, las columnas, por flexión, por compresión, en ese caso, etc., ¿no? Entonces, decíamos que ese problema, ¿no?, por el momento nos contentamos en decir de que ese problema lo resuelve la teoría de distribuciones, que es un objeto que generaliza el concepto de función, ¿no? Es algo que no es función, no es aplicación, pero sí lo generaliza en un cierto sentido, obviamente, ¿no?, en el sentido de los espacios duales, seríamos después, ¿no?, cuando ya se profundice más en el detalle. Me va a servir y funciona muy bien, ¿no?, el concepto distribucional y los espacios más clásicos que hay, por ejemplo, en los espacios de las funciones cuadrado integrable, los L2, sobre ciertos abiertos, me van a permitir entonces tener esa posibilidad de hacer estudios más serios, más que serios, más aproximados con el fenómeno. Entonces tenemos la aparición de la derivada débil o derivada distribucional. Aquí siempre se utiliza este término de derivada débil o derivada distribucional. Ahora he conseguido voy a meter un ejemplito donde se justifica la denominación de débil. Entonces es débil en el sentido que se va a pedir menos, se va a exigir menos, pero por lo mismo, como se va a exigir menos para describir el fenómeno, va a ser mucho más potente, ¿no? Y los resultados van a ser de mayor representatividad. Teníamos entonces una necesidad de por qué aparece el análisis funcional con relación a la condición inicial, que la estiré y quedó en forma de un triángulo con su esquina en el vértice. Entonces ahora vamos a ver la necesidad del análisis funcional, no necesariamente por la condición inicial, sino por el espacio en el cual se va a alojar las correspondientes funciones, entre comillas. Bueno, entonces, un problema, por ejemplo, de optimización, ¿no? Veámoslo, ya que también acá tenemos alumnos de contabilidad, ¿no?, para ver el aspecto de finanzas, ¿no? Un problema de optimización en que se va a ver de que se necesita ampliar y nuestra herramienta que nos enseñan es muy limitada con este problema, ¿no? ¿Cómo deberá proceder una correspondiente? Bueno, tengo una empresa que se encarga de comercializar el cobre. Entonces quiere extraer una masa de mineral que tiene un estimado, pues, de Q toneladas en un tiempo determinado. Entonces, a medida que va extrayéndose, va a ir vendiéndolo para que sea procesado a un precio tonelada, que más o menos describe el precio de esta formulación, ¿no?, con determinados valores para las constantes y X el total de tonelaje vendido en un tiempo determinado, y obviamente siempre la derivada midiendo la variación de esa cantidad. Tengo ese problema. El problema surge de manera natural, ¿no? La pregunta de cómo debería proceder esa compañía si quiere maximizar el total de la producción. Y en la fórmula del modelo de la producción va a estar dado por otra formulita, ¿no? Entonces aquí hay una condición, si quiere, en un lapso de tiempo de T años, entonces empieza en 0 y en T debe tener las Q toneladas, ¿no? Bueno, entonces ahí hay una aplicación elemental que es la siguiente, ¿no? ¿Cuál es, ¿no? El problema entonces se va a reducir a ver cuál es la curva, ¿no?, cuál es la curva óptima que debe escogerse para que me describa justamente el fenómeno de maximización que quiero tener para esa producción correspondiente, ¿no? Entonces ahí hay una aplicación, ¿no?, que pasa por lo siguiente.
¿no? Voy a tener entonces una aplicación que va del conjunto de curvas que unen el punto 0, 0 y el punto QT y va a caer en valores reales. Entonces aquí ya tengo un gran problema con el método tradicional, en este espacio nada más. El espacio del dominio de esta aplicación va a ser el espacio de las funciones continuas definidas en el intervalo 0t. Y ahí hay una enormidad de posibilidades de curva. Yo puedo unir estos dos puntos con una inmensidad de posibilidades, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Hablando en palabras muy simples, significa que estoy frente a un problema de dimensión infinita, ¿no? Ese espacio de funciones es un subespacio de un espacio mayor, que es el espacio de las funciones continuas 0t. Bueno, y esos espacios son de dimensión infinita. Entonces, todo el tratamiento que se da en el pregrado es para espacios de función de dimensión finita, nada más, finita. Entonces, hay necesidad de alguna herramienta diferente para trabajar en espacios más generales que el espacio Rn, finita, porque yo tengo R3, dimensión 3, Rn, dimensión n, no, ahí no tengo problema. En estos espacios que se trabajan didácticamente en el pregrado, todo es bonito, porque incluso todas las medidas, increíblemente hay un teorema que nos dice que todas las normas son equivalentes. Entonces trabajo con las más simples, ¿no? Entonces voy a tener facilidad. Pero cuando los espacios tienen dimensión infinita, ya no. Hay infinidad de normas, o sea, infinidad de formas de medir. Y por lo tanto, ya cada una de las normas me va a dar un tratamiento diferente. ¿Y qué sentido tiene saber medir? En la aproximación numérica, la medición va a significar que voy a tener que medir el error, ¿no? En la aproximación numérica. Y por lo tanto, si escojo una norma un poco caprichosa que me va a fastidiar de repente la simulación que pueda hacer, entonces me voy a complicar con mi análisis numérico. Entonces hay que ver con cuidado el tratamiento que se da en estos espacios de dimensión infinita. Entonces es un ejemplo muy simple en el cual vemos de que no podemos seguir con las técnicas que nos enseñan en el pregrado de dimensión infinita. En otras palabras, que es necesario comenzar a introducir en la currícula el análisis funcional aplicado. Es muy necesario. Y no cometer el error, ¿no? Estamos hablando de espacios, de subespacios, de dimensión finita en el pregrado. Ya ahí hay necesidad del álgebra lineal. El álgebra lineal no puede suprimirse de ningún modo en las currículas de ingeniería, incluso hasta en las currículas de ingeniería aeroespacial. Es vital pues su trascendencia, ¿no? Si no hubiera existido el álgebra lineal, entonces no se hubiera podido trabajar la teoría de los circuitos, ¿no? Para que caigan nuevamente pues dos funciones sumadas, caigan en el mismo, etc., ¿no? Entonces multiplicar un escalar, una función con un escalar nuevamente me reproduce, que caiga dentro del espacio, etc. Sin el álgebra lineal, sin la teoría de espacios vectoriales, no se hubiera podido pues jamás tener toda esa secuencia que se usa para ingeniería aeroespacial y ahora para satelital. Entonces, exactamente igual con los paralelos y las modificaciones ocurre para cada una de las carreras. Si se está en la tendencia de introducir análisis funcional aplicado, ¿no? En su momento vamos seguramente a mostrar, ¿no? Una cantidad de bibliografía actualizada 2017, 2018, donde los textos de matemática aplicada para ingeniería, casi todos actualmente introducen el análisis funcional aplicado y con un agregado usan, aparte de lo que yo voy a mostrar ahora, lo que se llama la teoría de semigrupos,
que abreque enormemente el cálculo computacional. Con el advenimiento de lo que estamos hablando desde ayer, de la computación cuántica, va a ser súper necesario contar con esas herramientas. Entonces vamos a tener obligatoriamente que contar con ellas, porque si vamos a tener software de avanzada, donde de repente pues lo que le están enseñando al alumno no tiene mayor aplicación, ya no va a servir. Entonces tenemos que adaptarnos a ese nuevo tipo de modelaje o de software que van a ir apareciendo con ese apoyo de la computación cuántica, ¿no? Bueno, hasta ahí estábamos, como decía, pues, con el asunto de los métodos numéricos, ¿no? Por ejemplo, los profesionales futuros los profesionales de la ingeniería civil emplean bastante pues, los elementos finitos, ¿no? Pero solamente a nivel del uso de la herramienta, del software. Pero hay necesidad, ¿no? A veces de establecer el modelo y formar lo que se llama establecer el problema variacional para que se pueda hacer una simulación más real de acuerdo a un fenómeno específico que se esté estudiando. Si no, no tiene mayor sentido trabajar pues, con algo nuevo, como el elemento finito, donde vamos a estar tratando de adaptar de repente, si mi software, utilizando una figura digamos que sea equivalente a un zapato, ¿no? Es nuevo, pues, pero de repente es de talla 40 y quiero introducir en ese zapato a un pie que calza 42, ¿no? Entonces de repente va a entrar muy ajustado, ¿no? Entonces eso es lo que a veces se modifican o se adaptan parámetros cuando ya está el paquete, pero no es el que corresponde realmente al fenómeno. Pero si usted sabe transformar el problema, el modelo clásico o el modelo fuerte en un modelo variacional, entonces no tiene ningún problema. Y utiliza su método numérico y hace el análisis de error de acuerdo a los márgenes que quiere, ¿no? Eso se usa mucho pues, cuando se modela en ecuaciones diferenciales parciales, sobre todo, ¿no? Bueno, la formulación variacional. Bueno, entonces vamos a entrar hoy día a hablar de la formulación variacional. Normalmente la formulación estándar o la formulación clásica de un problema de valor en la frontera, por ejemplo, tomado para hacerlo más didáctico, no es la más apropiada para poner solución a un problema, ¿no? Sin embargo, se puede usar la formulación variacional o débil, que también se le llama, y por eso acá la formulación estándar también se dice formulación fuerte, en contraposición a la formulación variacional. Entonces es un nuevo esquema que resulta muy favorable para trabajar con espacios de Hilbert abstractos. Entonces hablábamos de que hay espacios que son de dimensión infinita. Uno de ellos son los Hilbert, pero de repente no necesariamente puede ser Hilbert, ¿no? Son ya particularidades. Pero pensemos de que por el momento, pues en una primera etapa podemos trabajar con Hilbert y hay una teoría que se denomina la teoría de Riesz y de Black-Miller, que hace que el problema que está en su formulación estándar lo transforme a la formulación variacional y allí trabaja. Y vamos a observar un ejemplito que en la formulación estándar se exige mucho y en la formulación débil se exige menos, ganando computacionalmente, pues en tiempo máquina, etc., ¿no? Bueno, normalmente pues, el método científico clásico, ¿no? Experimento, ¿no?
Tengo son la experimentación y la teoría. Entonces voy ganando en la formulación débil posibilidades para garantizar la existencia de soluciones, estabilidad de soluciones y todo el esquema que se requiere para aplicar adecuadamente el contexto computacional. ¿Por qué? A veces no basta con garantizar de que un modelo tiene solución, ¿no? Porque de repente puede tener infinitas soluciones o puede tener más de una solución. Y si yo quiero aproximarme, quiero utilizar teoría de aproximación numérica y tiene más de una solución, ¿a cuál me voy a aproximar? ¿No? Tengo que garantizar que el sistema tiene solución, que el sistema tiene una única solución y que si yo cambio las condiciones de los datos iniciales, entonces voy a tener también un leve cambio en la solución resultante. Es lo que se conoce en la teoría como que los sistemas sean estables, ¿no? Eso sí me da una garantía muy buena para aplicar el análisis numérico respectivo y todo el aspecto computacional, ¿no? Es toda una situación que pasa por algunas semanas de explicar pues, esa estabilidad de las soluciones, etc., ¿no? Ahora como estamos dando un pantallazo nomás de la asunto. Bueno, entonces ese apoyo computacional pues, requiere mucha situación. Hay un aspecto interesante, ¿no? Algunos a veces dicen, bueno, por ejemplo, hablando de ingeniería agrónoma, ¿no? Yo quiero sembrar, experimentar cómo funciona una cosecha determinada. Entonces, bueno, también puedes sembrar de repente una hectárea, ¿no? Pero de repente quieres saber cómo funciona el asunto en 300 hectáreas. Pero entonces, yo no voy a sembrar, invertir en 300 hectáreas para ver cómo resulta después el asunto, ¿no? De repente no resulta nada bueno y tengo una pérdida millonaria, ¿no? Entonces, si no hubiera el apoyo del computador, entonces no se hubieran conseguido muchas situaciones muy complejas, como por ejemplo, una de ellas, ¿no? La cadena secuencial del genoma humano, por ejemplo, o poder realizar investigaciones para determinar material que se puede emplear en la construcción de submarinos. Por ejemplo, quiero construir un material para un submarino. Entonces, en la época que todavía no había los robots, tendría de repente que haber puesto a una persona para ver si funciona o no funciona el material, ¿no? Imposible, ¿no? Hay una vida de por medio. Entonces, pero con la simulación yo puedo establecer las condiciones y ver si efectivamente ese tipo de material va a soportar de repente una profundidad determinada, ¿no? Sin tener que pasar por construir el material. Igualmente, el agrónomo puede simular, ¿no? Esa siembra en 600 hectáreas sin tener que hacer la siembra. Y en los agrónomos me parece que se le está llamando con el nombre de ingeniería de agricultura de precisión, me parece que se emplea, ¿no? Para hacer esas simulaciones. Y hay mucha situación en la cual se justifica el apoyo computacional, pero con la nueva técnica de poner el problema en formulación variacional. Bueno, entonces en general, ahora pues se tiene el nuevo especialista en general en matemática aplicada, como son los ingenieros, ¿no? Y los que están saliendo en el área de métodos computacionales, como son los licenciados en computación científica, se tiene que necesariamente pues, conocer bien los métodos de aproximación para poder tener información más precisa acerca del mundo real. Bueno, incluso en lo que son de dimensiones infinitas, ¿no? Donde las soluciones por lo general son distribuciones de tipo escalar o vectorial, ¿no? Y siempre la parte vectorial, o sea,
necesariamente nuestra álgebra lineal no hay que dejarla de lado. Y la mayoría de los problemas se deben de ver con relación a la comparación con situaciones de funciones que se comportan muy bien. Es decir, hay un conjunto de funciones como por ejemplo la función exponencial, que usted la puede derivar todas las veces que quiera, ¿no? Y ya se le llama las funciones de prueba dentro de la jerga física matemática, ¿no? O muy regulares. Y a ellas se les puede aplicar los métodos de Newton-Leibniz, pero a las que no son tan regulares, de repente también se les podría intentar aplicar los nuevos métodos. Vamos a ponerlo como un problemita clásico, que es el problema de muy sensible. El problema de Hilbert clásico, que consiste pues, en determinar una función, ¿no? Una función entre comillas, tal que el laplaciano de U igual a F en una membrana de forma omega. Y en el borde de la membrana que esté quieta, es decir, que esa membrana esté amarrada, ¿no? Esté amarrada en el borde. ¿Esto qué significa el simbolismo? ¿No? Simbolismo significa que aquí debo tomar una segunda derivada de la laplaciana, una segunda derivada de U respecto a la variable espacial. U va a depender de la variable espacial en este caso. Entonces vamos a tener los tipos de formulaciones. Entonces ahí viene, esa sería la formulación fuerte, de modo que aparece, sería la formulación fuerte. ¿Cuál es el objetivo que se pretende? Pasarlo a un contexto de espacio de Hilbert, ¿no? Porque aquí el omega que está dándose es un elemento, un abierto de Rn, como se ve acá, ¿no? Un abierto de Rn, entonces se le pasa a un contexto de espacio de Hilbert y se va a tener una formulación de tipo débil o distribucional del problema. ¿Cómo se hace, digamos, un pasaje de formulación variacional a débil? Formalmente se multiplica la primera ecuación por una función superregular, o sea que tenga todas las derivadas posibles, que la llamamos phi, y luego se integra. Ayer decía que el método de integración por partes no debe ser dejado de lado. Justamente aquí se hace la suerte de integración por partes, ¿no? La regularidad que se le exige a esa phi, por lo menos debe permitir que se integre por partes. Al integrar por partes, entonces nos queda esta expresión. Entonces, también deberíamos pedir de que en el abierto se pueda aplicar el famoso teorema de Green, entonces me queda esta expresión y se exige de que la derivada normal en la frontera se anule y finalmente me va a quedar esta formulación. La integral, el gradiente de U, gradiente de phi, igual a la integral de f por phi de f. Pero ¿qué ocurre? Esto pensemos en una variable y esto va a ser la derivada respecto a x y esta también la derivada respecto a x de phi. En el caso de la formulación original, acá aparece el laplaciano, o sea, esto es la segunda derivada. En la formulación fuerte se está exigiendo la segunda derivada. Y lo que va a ser la formulación débil, porque a esto le vamos a llamar una expresión que va a ser una forma bilineal. Nuevamente el álgebra lineal se necesita, más todavía bilineal en cada variable, y vamos a tener necesidad de pasarla y vamos a tener una expresión de este tipo. A de phi la llamamos es integral y L de phi, y vamos a tener una formulación que va a quedar de este modo: A de phi igual L de phi. Entonces tengo una formulación variacional o débil, donde esta phi va a variar en el espacio B que se tiene que escoger adecuadamente. Por lo general son espacios de Hilbert convenientes. Entonces, ¿por qué variacional? Digamos, simplistamente podemos decir, porque estamos haciendo variar phi en el espacio B. ¿Y por qué débil? ¿No? Porque en la forma bilineal, al ser equivalente, ¿no? Estos gradientes son una derivada respecto a x,
solamente estamos pidiendo primeras derivadas para atender el problema descrito adecuadamente. No le exigimos mucho, hacemos una exigencia menor, una exigencia D, ¿no? Pero de que sea débil no significa que hayamos perdido, ¿no?, en la formulación. Es más, se ha ganado, ¿no? La formulación variacional o débil es lo que se denomina la más potente. ¿Por qué? Porque solo exige una sola derivada, como lo acabamos de ver. Y la formulación clásica, estándar, que siempre se usa para la didáctica, esa exige dos derivadas. Es decir, al exigir una derivada adicional para su correcta formulación, me limita más. O sea, es menos potente esa formulación clásica. Entonces, mucho cuidado con eso. En resumen, entonces, en conclusión, para aplicar métodos distribucionales y el análisis numérico correspondiente, nos conviene mucho más la formulación variacional o débil, y a esa formulación se le aplican los resultados de RIS y de LACME. Claro, porque acá ya no tendría, si tengo el problema formulado con una derivada, entonces en la simulación solamente tengo que calcular, tengo que hacer una sola derivada y ya no dos, ¿no? Entonces es mucho más conveniente. Ese es un ejemplo de cómo se hace el pasaje, ¿no?, de la formulación fuerte a la formulación de tipo débil. Hay muchos más ejemplos, más complejos y más reales de repente. He escogido uno que sea el más simple para que se observe mejor el asunto, ¿no? Bueno, con relación a esto, un comentario. Normalmente cuando he dado esta idea y esta apelación para que la currícula se vaya introduciendo en la nueva tendencia del análisis funcional aplicado, algunos colegas me dicen, pero eso es muy teórico, ¿no? Es demasiado teórico. Yo digo, pero ¿por qué es teórico? ¿No? Parece de que ellos lo ven teórico en el sentido de que es poco difundido, ¿no?, por el desconocimiento, ¿no? No hay mucha discusión en ese tipo de enfoque de métodos distribucionales. Entonces ellos piensan que sería un enfoque demasiado teórico, ¿no? Pero lo que yo observaba, bueno, entonces, pero ¿por qué tú me dices que es teórico? A ver, ¿qué tópico de análisis funcional es el que te parece muy teórico, ¿no? Entonces me he dado cuenta que no están dominando la herramienta, ¿no?, que es muy diferente. Entonces, una vez que se comienza a manejar la herramienta, como dicen, pues incluso conceptos teóricos son muy abstractos, pero entre comillas abstractos, porque en cuanto ya se domina el concepto, se vuelven muy concretos, ¿no? Exactamente igual parece que está ocurriendo con esa percepción de que podría ser muy teórico esta introducción, etc. Pero no, es totalmente concreto, totalmente práctico, y obviamente aquí es una cosa muy rápida. Mañana voy a hacer unos ejercicios de obtener unas derivadas, por ejemplo, concretamente, y resulta de mucha ayuda y permite un tratamiento mucho más real de los fenómenos. Y como decía Einstein, pues la mejor práctica es una buena teoría, ¿no? Es la mejor práctica. El día de hoy ya está en Barranca nuestro amigo Delian. Pensé que iba a estar ahora con nosotros, pero está con sueño porque llega a las 5 de la mañana, entonces va a estar a partir de la tarde. Pues le había preparado acá una vista que le daba la bienvenida. Bienvenido a la Universidad de Barranca, a mi amigo Delian, ¿no? Es una foto que tomamos ahí en la Universidad de Northwestern University en China, ¿no? Ese es él hizo cuestión de Estado
en llevarme a tomarme una foto allí, porque ese es el monumento de la resistencia contra los japoneses, ¿no? En su momento, ¿no? Y pensé que estaría acá, después se la voy a mostrar, ¿no? Es de la visita que hice a Northwestern University en el mes de mayo, y acá estamos con el grupo de las autoridades del decano. Este señor que está acá tiene que estar allí porque es el representante del Partido Comunista de Chile. Nada más, él no sabe nada de ciencia, pero tiene que estar ahí, ¿no? Y cuando ya él sonríe, todo va bien. Si no sonríe, no funciona nada. Y acá está el amor de Genial que está trabajando con nosotros. Gracias. Una pregunta y un comentario. Tú comentaste que cuando pasas a ese análisis funcional, los requerimientos de aplicación de la derivada o de sus límites son más débiles. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Qué significa que son más débiles? Ya no sé, la debilidad va, por eso hice la observación. La debilidad va en el sentido de que no se le pide mucho detalle, mucha exigencia al fenómeno para poder simularlo. Por ejemplo, ¿no? En la formulación con la derivada de Newton se dice segunda derivada de U respecto a X. Tengo segunda derivada igual a F, ¿no? En la formulación, al pasar a la formulación D, solamente le pido primera derivada de U respecto a X y primera derivada de U respecto a phi con la función de prueba que le llaman, y suficiente. Solamente le exijo una derivada. Entonces es una formulación más débil. La otra es una formulación más exigente, más fuerte, ¿no? Ahora. Pero eso es porque tienes muchas, ahora vas a tener básicamente muchas, como en el caso de las curvas, vas a tener muchas posibilidades. Sí, pero ¿dónde es que surge esa herramienta? En el fenómeno real. Porque cuando, por ejemplo, tenía esa esquinita, con la formulación fuerte ya no puedo aplicar nada, porque no existe derivada, me quedé tronco. Ni siquiera la primera, pero con la formulación débil sí puedo, con la derivada distribucional, aplicar derivada en el concepto débil. Y es más, no solamente hay una derivada con la distribución, sino hay infinitas derivadas distribucionales. Esa es la ganancia. Un comentario, ayer lo pusiste, hoy lo volviste a poner, entonces estoy forzado a hacer el comentario. No. Comentaste que en los límites de la mecánica cuántica y la mecánica clásica se dan cuando la velocidad es pequeña. En realidad, la relación entre la mecánica cuántica y la mecánica clásica no tiene que ver con la velocidad. Es la mecánica clásica con la mecánica relativista la que tiene que ver con la velocidad. Claro, ahí hay una percepción errada de mi parte. Lo que he querido decir es lo siguiente, ¿no? Es que en la física de las bajas velocidades y de las altas velocidades, ¿no? Funciona una metodología, y en la de las altas velocidades funciona la otra. Y la coincidencia se da que cuando se aplica la teoría de distribuciones para las bajas velocidades, coincide. Entonces ahí va la generalización. Gracias por la aclaración en cuanto a la mecánica cuántica y la relativista. Doctor Luis Enrique, uno de los problemas que se tiene es que primero hay que ponernos de acuerdo en la nomenclatura. Ya. Por ejemplo, usted revisa un libro de electrodinámica o de cuántica, la ecuación es alta. Usted lo tiene invertido. Claro, ya, sobre eso. Por ejemplo, usted puso una ecuación que es como se ve gradiente de U punto gradiente de phi.
marciano y el segundo es un granito. Ah, ya. Y una curiosidad también que en realidad en la electrodinámica clásica usted tiene las dos condiciones, las condiciones que llaman de Newman y las condiciones de Dirichlet. Usted más ha trabajado con Dirichlet, no con Newman. Condición de Newman y para la condición de frontera, ¿no? Por eso dije de que este ejemplo solamente es de tipo didáctico, ¿no? Es un ejemplo muy simple, ¿no? Con relación al detalle de la nomenclatura, ¿no? En particular, ¿no? Yo prácticamente todos mis estudios los pasé en el laboratorio de física, el CDP, el Centro de Brasileño de Pesquisa Física, y sé perfectamente a lo que se refiere el colega, ¿no? Efectivamente, en la literatura netamente manejada por los físicos es diferente, y la literatura que es de la física matemática aparece la nomenclatura al revés, ¿no? Incluso por ejemplo, el operador de la lembra, ¿no? El cuadradito, y no coincidimos en la notación. Pero, ¿y por qué no coincidimos? Porque nosotros tenemos necesidad para otro tipo de estudios de trabajar con ese tipo de notación. Por ejemplo, nosotros trabajamos, aparte de los espacios de Hilbert, entonces cuando ya se avanza un poquito más, hay los espacios de Orles, por ejemplo, ¿no? Más sofisticados. Y si empleamos esa nomenclatura, entonces se nos complica enormemente, ¿no? Entonces es por eso que en una primera etapa de repente sí podría unificarse a un nivel didáctico, estoy de acuerdo, una sola nomenclatura para los aspectos de los cursos de carrera, ¿no? Y no manejar pero ya después en los estudios un poquito más especializados sí se requiere emplear, por ejemplo, hay un clásico de la física matemática que se llama Método de la física matemática de David Hilbert, ¿no? En el cual justamente maneja esta notación que estoy dando yo, ¿no? ¿Por qué? Porque requiere para no complicarse la cosa, ¿no? Gracias por la observación. ¿Alguna otra pregunta? Bien, muchas gracias.